¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 51, descanso e instrucciones. Cerca de la puerta, el borracho que dormitaba recuperó la sobriedad de repente. Un escalofrío le recorrió la espalda al instante. El miedo se apoderó de su mente y palideció. Gauss seguía sujetando la muñeca del hombre, sin soltarla. No odiaba especialmente al borracho, después de todo, estaba completamente ebrio. No se podía esperar nada racional de alguien en ese estado. La única razón por la que Gauss no lo soltó era porque el tipo había perdido toda la fuerza en las piernas. Temblaba como un trapo, si Gauss lo soltaba, se desplomaría. Quédate quieto. Te voy a soltar ahora, dijo Gauss rotundamente. Sí, señor. El borracho se estremeció bajo la mirada de los ojos esmeralda de Gauss, como si una descarga eléctrica hubiera recorrido su cuerpo. Gauss se soltó y sacudió la cabeza en silencio al ver al hombre tembloroso frente a él. ¿De verdad parecía tan intimidante? Pensó que su rostro tenía un aspecto bastante decente cuando se miró en el espejo antes. La taberna estaba en completo silencio. Pero los miembros del grupo Búho Nocturno no tenían tiempo para preocuparse por la tensión en la sala. Después de un día entero de trabajo y de escapar por poco de un ghoul, estaban completamente exhaustos. Aunque no hubo una pelea real, el estrés por sí solo los había dejado agotados. En ese momento lo único que querían era denunciar el incidente e ir a bañarse para luego dormir. Honorables aventureros, ¿qué pasó? Harvey, el dueño de la taberna, salió después de ser llamado y arrugó la nariz al verlos cubiertos de sangre y mugre, pero rápidamente forzó una sonrisa educada. Hablemos adentro. La taberna estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Prácticamente todos los presentes los observaban. Obviamente no fue buena idea describir en público lo que acababa de suceder, solo causaría pánico innecesario. El grupo siguió a Harvey al salón privado. Una vez que se fueron, los murmullos y susurros se reanudaron lentamente en el salón principal. Aterrador. Parecen una banda de asesinos. SHHH. Silencio, podrían oírte. Dentro del salón, Laevin y los demás acababan de terminar de relatar todo el incidente de principio a fin. Espera, dices que hay un ghoul rondando por la aldea, jadeó Harvey, respirando hondo entre dientes. Los monstruos comunes ya representaban una seria amenaza para la gente. Claro, si uno estaba dispuesto a asumir algunas pérdidas, una aldea apenas podría defenderse de uno sin ayuda profesional. ¿Pero demonios? Esa era otra historia. Incluso si la aldea tuviera una milicia entrenada, no tendría ninguna oportunidad contra algo tan poderoso. El único alivio era que, según el grupo, solo había un ghoul. Si actuara solo, el riesgo para la aldea podría ser manejable. Criaturas como esa rara vez atacaban asentamientos sin motivo. Así es, asintió Laevin. Entonces, ¿podrá tu equipo con ello?, preguntó Harvey con cautela. Incluso si las probabilidades de un ataque eran bajas, saber que algo tan peligroso acechaba cerca hacía que fuera difícil dormir por la noche. ¿Parece que podemos con un ghoul? Tuvimos suerte de regresar con vida, respondió Laevin con una sonrisa amarga. Y honestamente, no había ninguna vergüenza en eso. Harvey volvió a examinar al grupo. Como alguien que trabajaba para un importante gremio de comerciantes, había visto mucho. Podía notar que estaban exhaustos y realmente agotados. Si hubiera sido una misión rutinaria, se habrían limpiado antes de regresar. En cambio, estaban cubiertos de sangre y regresaron a toda prisa como si les fuera la vida en ello. Claro.
Qué presuntuoso de mi parte, suspiró Harvey, sintiéndose un poco ridículo. Puede que estos aventureros parecieran duros, pero no se podía esperar que un equipo novato se enfrentara a un ghoul. Convocaré una reunión con los demás funcionarios mañana. Si su informe es correcto, probablemente presentaremos una nueva solicitud al gremio para el ghoul. En cuanto a la misión del necrófago acuático, recibirán la confirmación completa después de que verifiquemos la zona mañana. Haré que alguien redacte un informe oficial para ustedes. Harvey se puso de pie. Han tenido un día difícil. ¿Por qué no descansan y se asean aquí en la taberna? Su rostro se había ensombrecido ligeramente. Estar encerrado en una habitación pequeña con ese hedor era casi insoportable. Esta oferta era tanto una cortesía como una excusa desesperada para abrir una ventana. Ni siquiera esperó respuesta. Con paso apresurado, abrió la puerta. Los baños están atrás. Haré que el personal les prepare agua caliente. El grupo se miró. No tenían energía para negarse, y sinceramente, ahora que por fin estaban a salvo, el hedor en sus ropas se estaba volviendo insoportable. Tras una breve pausa, se levantaron y siguieron a Harvey. A la mañana siguiente, las paredes de piedra de la taberna estaban grises y manchadas de hollín. Las lámparas de aceite se habían apagado hace tiempo y la luz del sol se filtraba a través de las lamas de madera de la estrecha ventana, esparciendo rayos de luz por el suelo. Gauss permaneció tendido en la suave cama durante un rato, parpadeando lentamente para despertarse. Solo cuando estuvo completamente alerta se sentó y se estiró. Hombre, hacía tiempo que no dormía tan bien. Presionó la manta de lana debajo de él. Aunque los bordes estaban deshilachados y el relleno se veía amarillento por el tiempo, todavía era mucho más cómodo que su colchón habitual de paja. Es realmente fácil acostumbrarse al lujo, murmuró. Se levantó y comenzó a ponerse el equipo. Mientras se ajustaba la ropa y la armadura, notó que sus movimientos se habían vuelto mucho más fluidos. Incluso las complicadas correas de la espalda ya no eran un problema. Una vez más, recordó lo impactante que había sido esa última mejora de agilidad. No se limitaba al combate. Lo mejoraba todo. Incluso su eficiencia en el entrenamiento probablemente mejoraría de ahora en adelante. Los demás se fueron despertando poco a poco y se reunieron en el salón principal. Intercambiaron saludos y el posadero rápidamente les trajo el desayuno. Me pregunto cuánta recompensa obtendremos realmente esta vez. Sí, ni siquiera pudimos reunir todos los materiales para los necrófagos acuáticos. Solo tomamos lo que pudimos. Nos robó un ghoul. Es la primera vez que pasa algo así. Charlaron informalmente mientras desayunaban. Tras una buena noche de descanso, su ansiedad casi se había desvanecido y ahora comenzaban a sentir el dolor por el botín perdido. Siempre que Harvey presente una declaración firmada con el sello del gremio de comerciantes, deberíamos recibir el pago completo, les aseguró la Evin. La verdadera pérdida son todas esas partes del monstruo. Sin mencionar el bono que nos prometieron. Me pregunto si aún no recibiremos, suspiró Daphne. Había estado ahorrando para comprar una piedra de maná para el núcleo de su varita. Perder esas monedas extra le dolió más de lo que quería admitir. Capítulo 52. Planificación futura y regreso. Gauss escuchó las divagaciones de sus compañeros, pero no hizo ningún comentario. En ese momento no le faltaba dinero precisamente. Claro que el dinero siempre es bueno, nadie se queja de tener demasiado. Con suficiente, podría comprar mejor ropa, botas, armas o incluso contratar a alguien para que lo entrenara. Pero por ahora, podría arreglársela sin ello. Uno de sus objetivos iniciales para ahorrar había sido comprar un bastón mágico. Pero ese plan parecía haberse estancado. Consiguió el bastón de hueso y le sentaba de maravilla. Lo sentía como una extensión natural de su cuerpo, sin apenas necesitar ajustes.
El problema era que, incluso alguien tan experimentado como Andernier, la Halfling, no había encontrado un núcleo compatible para su bastón después de tantos años. Gauss pensó que probablemente era poco realista pensar que podría comprar uno sin más. Además, incluso sin un núcleo, el bastón de hueso era más que suficiente para alguien en el nivel de aprendiz como él. Así que no había prisa para completarlo. Mientras masticaba su desayuno, Gauss comenzó a planificar sus próximos pasos. Sus matanzas totales de monstruos en el bestiario habían superado las 50. El siguiente hito fue 100. Eso no parecía demasiado difícil, pero aún así tomaría algún tiempo. Suponiendo que pudiera matar 10 monstruos por misión, necesitaría alrededor de 5 misiones más. Alcanzar las 100 muertes garantizaría otro aumento en sus atributos físicos. En este momento, sus estadísticas eran: Fuerza, 5. Agilidad, 6. Constitución, 6. Inteligencia, 7. Percepción, 5. Carisma, 5. En comparación con cuando llegó por primera vez a este mundo, esto fue una mejora enorme, ya no era un completo rival en todos los aspectos. Había ganado más 1 en inteligencia, constitución y agilidad. Esto lo empujó un paso más adelante del aventurero promedio de nivel bajo. Antes, gracias al dominio de misil mágico, ya era uno de los magos de nivel aprendiz más competentes. Ahora, con la incorporación de la armadura de mago, se corrigió una debilidad previamente evidente. Con su agilidad, constitución e inteligencia superiores a la media, muy pocos aventureros de bajo nivel podían vencerlo en un combate cuerpo a cuerpo. La mayoría de los aprendices ni siquiera podían lanzar 3 hechizos diferentes a la vez, pero él sí. Y además, tenía 3 atributos por encima de lo normal. Entonces, una vez terminada esta misión, su máxima prioridad sería entrenar a Mage Armor. Mentalmente colocó la armadura de mago en el lugar de mayor prioridad. La supervivencia viene antes que el daño. De hecho, ni siquiera planeaba aceptar otra misión hasta alcanzar al menos el nivel 2 de maestría en armadura de mago. Con ese nivel, podría lanzarla sin problemas en la mayoría de las situaciones. Una vez que eso estuviera en su lugar, pensaría en aceptar un nuevo contrato de caza de monstruos. Su objetivo era reunir 5 tipos de monstruos en su bestiario y desbloquear un sorteo de talentos. En este momento, tenía a Goblin, Slime, Skeleton y Water Ghoul. Solo uno más para desbloquear una tirada de talento. No estaba seguro de qué tipo de habilidad obtendría, pero no esperaba nada asombroso, dado que esos monstruos no eran precisamente amenazas de primer nivel. Uno de ellos era prácticamente una vergüenza para la palabra monstruo. Aún así, una habilidad pasiva o algo que mejore la eficiencia del entrenamiento podría ser sorprendentemente útil. Luego estaba la cuestión de elegir su habilidad principal. Repasó mentalmente los 3 hechizos grabados en su mente. Mano de mago. Misil mágico. Armadura de mago. Todos ellos tenían pros y contras. Pero Gauss tenía confianza. Con el manual del aventurero en su poder, sin importar cuál eligiera como habilidad principal, su potencial de desarrollo eventualmente la haría poderosa. La mano de mago era muy versátil, el misil mágico tenía poderosas capacidades ofensivas y la armadura de mago, bueno, esa fue universalmente útil en todas las fases de su carrera. Y fue precisamente ese potencial y flexibilidad lo que hizo que la decisión fuera tan difícil. Como sea. Ya veré cómo va luego. De cualquier manera, primero necesito concentrarme en entrenar la armadura de mago para aumentar mi supervivencia, se dijo Gauss, decidiendo dejar de darle tantas vueltas. Después del reciente encuentro con un ghoul, su sentido de autoconservación se había disparado.
Nunca se sabía qué tipo de enemigo inesperado podría aparecer durante una misión supuestamente de bajo nivel. Adquirir nuevas habilidades carecía de sentido a menos que las entrenaras adecuadamente y las convirtieras en verdadero poder de combate. Apresurarse a aceptar otro trabajo sin preparación era buscarse problemas. Revisaré mi progreso cuando vuelva a entrenar. Si la armadura de mago sube de nivel rápidamente, la designaré como mi habilidad principal. En teoría, debería ser rápida, se puede practicar en cualquier lugar, en cualquier momento, sin necesidad de condiciones especiales. Incluso el cuidadoso Gauss empezaba a inclinarse por la armadura de mago. Pero sabía que la decisión final dependería de los resultados del entrenamiento. Si resultaba lento o ineficiente subir de nivel, por mucho que le gustara, no podía darse el lujo de perder el tiempo. Entre los 2 hechizos de nivel 1, elegiría el que progresara más rápido. Cuando terminó el desayuno, Gauss había aclarado todo su plan de juego. El equipo Narao regresó con cautela hacia la orilla del río donde habían peleado la noche anterior. A la luz del día, la orilla del río estaba llena de trozos de carne, sangre seca y vísceras esparcidas, pero el necrófago había desaparecido. Así eran los cadáveres de los necrófagos del agua. Dada la cantidad, era improbable que el necrófago se los comiera todos en una noche. Lo más probable es que los hubiera arrastrado a una guarida como alimento almacenado. No mucho después, Harvey llegó con algunos hombres fuertes. Cuando vieron los restos que había dejado atrás, cualquier duda que pudiera tener Harvey se disipó al instante. Había toneladas de restos de necrófagos de agua, lo que demostraba que efectivamente había tenido lugar una pelea importante. Tras una inspección más detallada, los hombres de Harvey incluso encontraron rastros exclusivos de los necrófagos en las grietas entre las rocas, pelaje blanco grisáceo parecido al de las hienas, marcas de garras en la tierra y extraños desprendimientos translúcidos como membranas. Estos detalles confirmaron que el grupo de Leavin no estaba mintiendo. No había razón para llegar a tales extremos fingiendo una escena después de haber derrotado a tantos enemigos. Finalmente, Gauss y su equipo recibieron una carta de verificación oficial y partieron del pueblo pesquero. Ya no era preocupación de Gauss y Harvey y los demás aldeanos decidían emitir una nueva recompensa a través del gremio de aventureros o cruzar los dedos y esperar que el problema desapareciera. En el camino de regreso, el grupo volvió a tener sonrisas en sus caras. Harvey había cumplido su promesa y pagó las 20 monedas de plata como bonificación. Y con la carta de verificación firmada y sellada que confirmaba que habían derrotado a 20 necrófagos acuáticos, tendrían derecho a otras 20 monedas de plata al regresar a Greyrock Town. También podrían vender los materiales restantes del necrófago acuático por un poco más de plata. En total, todos se irían con 7 u 8 monedas de plata cada uno, una racha muy rentable. Gauss estaba ansioso por regresar a la seguridad de la ciudad y comenzar a entrenar su nuevo hechizo, con la esperanza de internalizar rápidamente todo lo que había ganado en esta aventura. Mientras la anticipación llenaba el aire, el contorno de la ciudad fronteriza de color gris-marrón apareció lentamente en el horizonte. Capítulo 53. Armadura de mago. Afuera de Greyrock Town, en un terreno abierto. Gauss apretó fuertemente su bastón y cerró los ojos, concentrando su mente. Se estaba sintonizando con el nuevo hechizo impreso en su voluntad, armadura de mago. Uno de los principales beneficios de los hechizos obtenidos a través del manual del aventurero era que, en comparación con los aprendices regulares, se saltaban la larga y dolorosa fase de iniciación. Parecía más como recuperar algo que alguna vez supo, en lugar de aprender desde cero. Según lo que Gauss había aprendido a través del equipo Narao, para la mayoría de las personas, incluso si adquirían un libro de habilidades, aún les tomaría varios meses alcanzar el punto en que apenas podían lanzar el hechizo. Y alcanzar la verdadera competencia podía llevar años.
Pero Gauss no necesitó tanto tiempo para pasar de novato a competente. Gracias al manual, tenía una ventaja importante. Sus dos primeros hechizos, Mano de Mago y Misil Mágico, tampoco tardaron mucho en alcanzar el nivel 2. Con los ojos cerrados, repasó mentalmente todo lo que sabía sobre la armadura de mago. Recordó detalles del cuaderno de Andení de antes. Cada hechizo era un efecto mágico único. Estos efectos podían crear herramientas, armas, daños, barreras protectoras y más, generalmente dentro de una de 8 escuelas de magia. Abjuración. Conjuración. Divinidad. Encantamiento. Evocación. Espejismo. Nigromancia. Transmutación. Mano de Mago era conjuración, Misil Mágico era evocación y el nuevo hechizo que estaba entrenando, Armadura de Mago, era de la escuela Abjuración. Este hechizo podía lanzarse sobre uno mismo o sobre otro objetivo mediante el toque. Sin embargo, lanzarlo sobre otros requería más experiencia y, por lo general, era menos efectivo que lanzarlo sobre uno mismo. Una vez lanzado con éxito, creaba un campo mágico protector alrededor del cuerpo. Después de revisar rápidamente esto, Gauss comenzó sus primeros intentos. Armadura de Mago. Concentró su atención, guiando el maná dentro de su cuerpo. La huella del hechizo incrustada en su voluntad dio una respuesta sutil. Funcionó. Gauss dejó escapar un ligero suspiro de alivio. Obtener esa sensación nítida y resonante al primer intento fue una buena señal. Significaba que el hechizo no sería difícil de entrenar. Cualquier comentario fue una señal positiva. De nuevo. Armadura de Mago. Gauss repitió el proceso varias veces. Podía sentir que el hechizo estaba casi listo para manifestarse, estaba allí, fuera de su alcance. Claro que no era necesario decir el nombre del hechizo para lanzarlo. Pero lanzarlo exigía una concentración intensa, y vocalizar el conjuro actuaba como un detonante mental. Ayudaba a cambiar el enfoque al instante. Todos lo hemos experimentado, cuanto más intentas no pensar en algo, más difícil es suprimirlo. Concentrarse con una mente clara y sin distracciones es más difícil de lo que parece, especialmente cuando todavía no estás familiarizado con el hechizo. Por eso, ciertas palabras, gestos o cánticos se usaban a menudo para centrar la mente. Incluso para hechizos que ya dominaba, como Mano de Mago y Misil Mágico, Gauss recitaba sus nombres en silencio para mantener la concentración. Después de un breve descanso, Gauss respiró profundamente. Se sentía como si estuviera a solo un paso. Se dio una rápida bofetada en la cara para recuperar energías. Armadura de Mago. Su cerebro envió una señal clara a través de su cuerpo, y la huella mágica de la armadura de mago comenzó a brillar débilmente. El maná surgió a través de él, se reunió en el bastón de hueso que tenía en la mano y luego fluyó hacia afuera, fusionándose con el maná ambiental y formando una barrera en su piel. Con el gasto de maná, el campo mágico completó su manifestación. Hechizo de nivel 1, Armadura de Mago NVL, 1, 1/10. Éxito. Gauss exhaló aliviado. Una vez que se lanzó con éxito la armadura de mago, no necesitó un enfoque constante, permaneció activa con solo un mantenimiento menor. Ahora podía sentir claramente el campo mágico que lo rodeaba, protegiéndolo de todo daño. No parecía una armadura de cuero ni de metal, no tenía peso ni textura. Era como una fina membrana invisible de energía pura. Después de dudar un momento, Gauss sacó una daga. Con cuidado la presionó contra la punta de su dedo e hizo un corte superficial. Zumbido. La barrera mágica emitió un zumbido sutil.
En el punto donde la hoja tocó su piel, una tenue luz blanca brilló brevemente, y eso fue todo. Ni siquiera rompió la piel. Fue como intentar cortar una película invisible que absorbía la fuerza por completo. Por supuesto, esa descripción no era del todo correcta, pero Gauss no podía pensar en una mejor. No hay sangrado. No hay daño. Gauss se miró el dedo con una sonrisa emocionada. Es un efecto muy claro. Este era el poder protector de la magia de abjuración. No amplificaba su fuerza, no conjuraba objetos ni manipulaba las mentes de las personas, pero podía protegerlas. Y eso fue suficiente. Creo que la barrera se debilitó un poco hace un momento, evaluó Gauss. La armadura de mago podía absorber los golpes, pero cada ataque disminuiría ligeramente su poder. Lo cual tenía todo el sentido. No se podía esperar que la armadura de mago aguantara cada golpe eternamente. Seguía siendo magia, pero tenía sus límites. Así que solo porque ahora tenía una armadura de mago no significaba que pudiera ser imprudente. Sería una tontería lanzarse a los ataques y confiar enteramente en el escudo. Especialmente porque su nivel actual de competencia todavía era bajo. Si un ataque se puede esquivar, debería esquivarlo. De esa manera, la barrera no se desgastaría por golpes innecesarios, preservando su integridad para cuando realmente fuera necesaria. Gauss mantuvo sus pensamientos claros y organizados. Siguiente paso, probar el umbral de daño de la armadura de mago. Era crucial conocer los límites de su propio hechizo. Solo comprendiendo qué tipos de ataques podía soportar podría tomar decisiones tácticas acertadas en una batalla real. Ahora que había visto los efectos del hechizo de primera mano, se sentía más seguro. Sin dudarlo, se hizo otro pequeño corte. Antes de que tuviera la armadura de mago, esto habría provocado mucha sangre. Pero ahora, la hoja simplemente rozó su piel. Un leve brillo, y ninguna herida. Chocó contra la barrera de nuevo, sin ser visto, pero intacto. Capítulo 54, subiendo de nivel. Gauss concentró su mente, percibiendo cuánto de su armadura de mago acababa de agotarse. Con esta prueba, obtuvo una comprensión más profunda. Esta vez, el daño al campo protector fue notablemente peor que la primera. La diferencia clave fue que la primera vez solo se hizo un pequeño y cuidadoso corte en la yema del dedo. Esta vez, se cortó unos 10 centímetros en el dorso de la mano y con mucha más fuerza. Incluso con la misma arma, el área y la fuerza del impacto afectaron claramente la cantidad de protección que consumía la armadura del mago. Por lo tanto, su fuerza no podía cuantificarse simplemente por la cantidad de golpes que aguantaba. Dependía en gran medida de la naturaleza de cada golpe. Al final, todo fue cuestión de intuición y experiencia. Gauss continuó haciendo pruebas durante un tiempo más. Una vez que sintió que el efecto protector del hechizo casi se había desvanecido, con cautela llevó la daga de nuevo a su dedo. Él aplicó presión. Grieta. Con un sonido nítido, el campo protector de la armadura de mago que lo rodeaba se hizo añicos de repente. Gauss retiró rápidamente la daga, evitando apenas un corte. La armadura del mago se rompió. Sintiendo que la energía mágica a su alrededor se disipaba por completo, asintió en señal de comprensión. Cuando la barrera es débil, no puedes permitirte absorber más golpes. Para entonces, prácticamente ha perdido casi toda su fuerza protectora. En tales casos, el mejor movimiento es disiparlo y volver a crear una nueva armadura de mago con toda su potencia. Porque a diferencia de él, los enemigos no dejarán de atacar solo porque tu escudo se apague. Competencia con armadura de mago +1. Hechizo de nivel 1, armadura de mago NVL 1,
2/2. Al ver aparecer el mensaje, Gauss levantó una ceja. Entonces, no fue solo el lanzamiento inicial lo que mejoró la competencia, sino que también contribuyó a recibir golpes mientras el hechizo estaba activo. Aparentemente, para entrenar completamente este hechizo, necesitaría practicar regularmente la resistencia al daño, no solo el lanzamiento de hechizos. Eso fue inesperado. Hechizos como Mano de Mago y Misil Mágico no tenían nada de este comportamiento de entrenamiento pasivo. Parece que este subiría de nivel mucho más rápido. Y a diferencia del misil mágico, la armadura de mago se puede practicar en cualquier momento, incluso en la ciudad. Había salido a ese campo remoto hoy por precaución, sin saber si el hechizo podría causar daños no deseados en su primer intento. Pero ahora estaba claro, la armadura de mago no dañaba el medio ambiente y no tenía requisitos de terreno para la práctica. Esa constatación lo animó bastante. Aunque había adquirido la armadura de mago más tarde que sus otros hechizos, no parecía difícil entrenarlo en absoluto. Muy bien, entonces continúa. Aún le quedaba más de la mitad de su maná. No necesitaba descansar ahora. Aprovecharía el impulso y aumentaría su competencia mientras la sensación del flujo de lanzamiento de hechizos aún estuviera fresca. Tras su primer éxito, Gauss volvió a lanzar rápidamente armadura de mago. El maná fluyó a través de su bastón de hueso y el hechizo se activó. Luego vino nuevamente el mismo proceso. Probó varios tipos de daño físico, apuñalamientos con dagas, estocadas con estoques, impactos contundentes con los puños e incluso daño por caídas al luchar y golpear. La conclusión, la armadura de mago proporcionaba protección confiable contra todas las formas de ataque físico, hasta que se rompía. Lo que aún no sabía era que también podría resistir los ataques mágicos. Eso tendría que esperar. Mano de mago era técnicamente un efecto mágico, pero su interacción se inclinaba más hacia el lado físico. Y el misil mágico no podía ser probado en absoluto, primero, porque físicamente no podía apuntar con él, y segundo, porque era demasiado peligroso. Apenas había empezado a aprender la armadura de mago. Incluso si pudiera lanzarse un misil mágico, no tenía planes de hacerlo. Si el escudo fallara y terminara suicidándose con su propio hechizo, sería una forma trágicamente vergonzosa de morir. El tiempo pasa rápido cuando estás ocupado. Antes de que se diera cuenta, habían pasado varios días. Hechizo de nivel 1, armadura de mago NVL, 2, 8 diagonal 20. Gauss miró su barra de competencia y luego se giró hacia el hombre calvo y de mediana edad que estaba a su lado. Ya es suficiente entrenamiento por hoy. Aquí está tu pago. Le entregó al hombre unas cuantas monedas de cobre. El hombre le dio las gracias efusivamente y se marchó a toda prisa. Gauss no pudo evitar sacudir la cabeza. El primer día ya había llevado la armadura de mago del nivel 1 al nivel 2. Gracias a que se saltó la fase de aprendizaje para principiantes, gracias al manual del aventurero, siempre entrenaba hechizos rápidamente en el nivel 1. Pero la armadura de mago había sido la más rápida por lejos. Incluso se entrenó más rápido que mano de mago, un truco. Hubo varias razones. Su capacidad general para lanzar hechizos había mejorado significativamente, su reserva de maná era mayor y su control más agudo. Desde la perspectiva de Gauss, el nivel 1 de competencia significaba apenas poder lanzar el hechizo, sin importar si era acertado o no. El nivel 2, por otro lado, era el punto en el que podías lanzar hechizos con fiabilidad en situaciones específicas. Cuanto más competente te volvías, más resistente eras a las interrupciones. En cuanto a cómo sería la competencia de nivel 3, él aún no lo sabía. Sus otros dos hechizos estaban actualmente en
Mano de mago NVL 2, 18/20. Misil mágico nivel 2, octubre de 20. Una vez que Armadura de Mago alcanzó el nivel 2, Gauss empezó a pagarle a un trabajador para que lo ayudara con su entrenamiento. Solo unas pocas monedas de cobre al día. Y rápidamente se dio cuenta que alguien más te atacara era mucho más efectivo para nivelar el hechizo que lastimarte a ti mismo. Es probable que esa sea la razón por la que el progreso de la armadura de mago se mantuvo rápido incluso después de alcanzar el nivel 2. Qué lástima, ya está empezando a disminuir el ritmo. Había entrenado todo el día. Pasó la mayor parte del tiempo regenerando maná, y aún así, solo alcanzó el nivel 2, 8/20. Gauss tenía una teoría. Recordó algo que el maestro herrero, Bron, le había dicho sobre los aventureros. Una profesión era más que un simple trabajo, era una regla fundamental del mundo. Para recorrer el camino de un profesional había que vivir activamente ese camino. Y si eso era cierto para los profesionales, probablemente se aplicaba también a los aprendices. Así pues, el autoataque, aunque más seguro, era el método de entrenamiento menos eficaz. ¿Contratar a alguien para que te ataque bajo tu control? Mejor, pero aún no es lo ideal. El combate real siempre sería la forma más eficiente de entrenamiento. Si no fuera así, convertirse en profesional no sería tan raro. Después de todo, si solo fuera cuestión de repetir habilidades, la mayoría de las personas podrían eventualmente subir de nivel con mucho esfuerzo y tiempo. Pero esa no era la realidad. La mayoría de los aprendices nunca avanzaron. Una regla cruel del mundo, realmente. Para volverse fuerte, ¿significaba que tenías que caminar constantemente al borde del peligro? ¿Era esta regla invisible la que guiaba a todos los seres vivos hacia el conflicto y el derramamiento de sangre? Gauss dejó su bastón y miró hacia el cielo. Por alguna razón, una extraña sensación de familiaridad se agitó en su pecho. Pero no había nadie que respondiera a esa emoción silenciosa y sin nombre. Después de mirarlo fijamente por un rato, bajó la mirada. En ese caso, solo tengo que seguir adelante. Próximo objetivo, el quinto monstruo para mi índice de monstruos. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 55, Marlin se va de aventura 2. La forja del yunque negro. Al regresar a un lugar familiar, Gauss se detuvo frente a la tienda, sintiéndose nostálgico. La última vez que había venido, todavía era un completo novato, alguien que acababa de completar su primera misión. En aquel entonces, no sabía nada sobre la vida de un aventurero, y mucho menos sobre el marco sobrenatural de este mundo. Pero ahora finalmente estaba en el camino correcto. Cuando entró en la herrería, para su sorpresa, la persona que esperaba no estaba allí. En cambio, un desconocido lo saludó desde el frente. Bienvenidos a la forja del yunque negro. ¿Buscan armas o equipo? Un adolescente pecoso se acercó con una sonrisa educada. Al notar el equipo de Gauss, un traje de aventurero con armadura y espada, el niño reconoció de inmediato que no se trataba de otro simple espectador ocioso. Estoy buscando una espada corta, dijo Gauss, tras echar un vistazo a la tienda. Ya poseía varias armas, una daga, un estoque y un bastón de hueso, pero después de pensarlo un poco, decidió añadir una espada corta a su equipo. Las dagas eran ligeras y compactas, ideales para ocultarse o en situaciones de emergencia, pero para el combate cara a cara a corta distancia, una espada corta era mucho más confiable. En cuanto a por qué necesitaba una espada corta cuando ya tenía un estoque, se debía a su preparación para diferentes entornos de combate. En espacios reducidos como cuevas y túneles, las espadas cortas eran simplemente más prácticas. Además, tenía algo de efectivo a mano, y llevar armas extra nunca era mala idea.
Cuantas más opciones tuvieras, mejor podías adaptar tu equipamiento a distintos combates. Elegir una espada corta no fue complicado, solo había que encontrar una que pareciera bien elaborada. Las espadas cortas eran un artículo básico entre los aventureros, así que la tienda tenía muchas en existencia. Todas eran de uso estándar, casi idénticas en fabricación, así que cualquiera serviría. Ah, vale. ¿Te importa si pregunto dónde está Marlin?, preguntó Gauss con indiferencia mientras pagaba. El nuevo empleado le lanzó una mirada cautelosa. Soy amigo suyo, añadió Gauss. Estaba trabajando aquí la última vez que lo visité. Al oír eso, el adolescente pecoso respondió. Renunció la semana pasada. Se fue a casa. Dijo que se está convirtiendo en un aventurero. Él meneó la cabeza mientras hablaba. No tengo ni idea de quién lo convenció. El amo intentó que se quedara, pero no le hizo caso. Al final, el jefe incluso le dio un arma para que empezara. El rostro del niño estaba lleno de confusión. Mientras tanto, Gauss, quien probablemente era la mala influencia, se sentía un poco incómodo. Tenía una idea bastante clara de lo que había sucedido. Lo más probable es que Marlin se sintiera influenciado por su último encuentro, sobre todo cuando el dueño de la tienda, Kron, tasó el cristal mágico de vida de Gauss en 2 monedas de oro. Eso probablemente le causó una profunda impresión. Ese momento desató un pensamiento: si Gauss puede hacerlo, ¿por qué yo no? Al salir del taller, Gauss no molestó a Kron, que estaba martillando en la forja de atrás. Al pensar en Marlin, se sintió un poco en conflicto. Espero que esté a salvo, murmuró Gauss, sacudiendo la cabeza. No podía hacer nada más que desearle lo mejor a Marlin y quizá esperar que sus caminos se cruzaran nuevamente algún día. Después de todo, no había muchas personas en este mundo a las que pudiera llamar conocidos. Desde la perspectiva de Marlin, Gauss no creía que convertirse en aventurero fuera necesariamente un mejor futuro que ser herrero. Un herrero calificado podía ganar más que la mayoría de los aventureros de nivel bajo, con mucha mayor estabilidad y seguridad. Claro, los aventureros tenían mayores ingresos potenciales, pero el riesgo también era mucho mayor, y pocos llegaban a los rangos superiores. Si te quedabas en el nivel más bajo, a menos que realmente anhelaras ese tipo de vida, Gauss no podía imaginar por qué alguien renunciaría a la vida estable de aprendiz de herrero. Con esos pensamientos en mente, Gauss se dirigió al gremio de aventureros. Entre los monstruos comunes de nivel bajo cerca de Greyrock Town se incluían kobolds, ratas gigantes y hombres pez. No sentía la necesidad de ser exigente. Después de todo, una vez que completaba 5 entradas de monstruos en su bestiario, el sistema extraía aleatoriamente un talento de uno de los 5. Con 4 puestos ya cubiertos, incluso si seleccionaba cuidadosamente el quinto, la posibilidad de conseguir su talento todavía era solo 1 en 5. Y aunque el monstruo extraído terminara siendo el quinto, no había garantía de que el sistema le diera la habilidad que realmente quería. Así que mejor dejar que el destino decidiera. Solo necesitaba una 5ª entrada para desencadenar el sorteo. Parece que todos han descansado, dijo Laevin alegremente, observando las expresiones renovadas del equipo. Aunque habían regresado sin incidentes, el encuentro con el Ghoul había dejado una sombra persistente en los corazones de todos. Pero después de unos días de descanso, los miembros más experimentados del equipo se habían recuperado emocional y mentalmente. Nadie podía predecir si su siguiente misión sería la última. Pero si uno aún soñaba con convertirse en un profesional de pleno derecho, debía superar el miedo a lo desconocido y seguir adelante, siempre alerta, pero sin detenerse jamás. El grupo del búho nocturno lo entendía claramente. Estoy listo para darlo todo, dijo Doyle, apretando los puños. Su mirada recorrió al equipo. Cuando miró a Gauss, hizo una pausa, luego entrecerró los ojos y lo estudió de cerca. La verdad era que, aunque no quisiera admitirlo, Gauss siempre había sido a quien más atención prestaba.
En parte por respeto a los fuertes y en parte porque quería entender el secreto detrás del crecimiento de Gauss. Por eso era tan sensible a cualquier cambio en él. Y hoy, al volver a verlo, Doyle no pudo evitar la sensación de que algo en Gauss había cambiado sutilmente, pero inequívocamente, como si se hubiera liberado algún tipo de grillete interior. Mientras tanto, Gauss se sentía cada vez más incómodo bajo la intensa mirada de Doyle. Según su memoria, sabía que en este mundo había una buena cantidad de tipos poco convencionales. Y aunque su estadística de carisma todavía se mostraba en 5, Gauss sospechaba que ya podría estar acercándose a 6. Es solo que el sistema no redondea, pensó. Así que 5,1 o 5,9 todavía se mostrarían como 5. Y no era vanidad. Tenía buenas razones para pensar que su apariencia había mejorado. Sus rasgos naturales eran decentes y tras un periodo de alimentación adecuada, descanso y desarrollo físico, parecía más fuerte y sereno. Su presencia había mejorado visiblemente. Decirle bastante guapo no sería exagerado. Lo diré directamente, me gustan las mujeres, dijo Gauss con impotencia ante la mirada de Doyle. Los demás se quedaron perplejos por un momento, luego siguieron su línea de visión. Todos vieron a Doyle mirando a Gauss, completamente fascinado. Las expresiones de todos cambiaron, sobre todo Oliver, el arquero, que estaba junto a Doyle. En algún momento, se alejó varios pasos sin hacer ruido. Al notar las miradas extrañas, Doyle finalmente salió de sus pensamientos y miró a su alrededor confundido. Miró a Oliver en busca de ayuda. A mí también me gustan las mujeres, dijo Oliver con cautela. Solo entonces Doyle se dio cuenta de lo que todos estaban pensando. Su rostro se puso rojo al instante. Después del pequeño incidente, el equipo se rió y entró juntos al salón del gremio. Laevin, caminando al frente, suspiró en silencio. Tampoco se había perdido el cambio de Gauss. Se ha vuelto más fuerte, ¿no?, pensó Laevin. Si las cosas seguían progresando así, tal vez no podrían seguir el ritmo de Gauss por mucho tiempo. Y en un grupo, cuando uno de sus miembros crece demasiado rápido, la separación se vuelve inevitable. Porque el más fuerte se verá frenado y obligado a reducir la velocidad, mientras los más débiles, excesivamente protegidos, perderán su impulso y acabarán cerrando la puerta a convertirse en profesionales. Y para los aspirantes a profesionales, eso es lo más aterrador de todo. Si lo único que querían era seguridad, no se habrían convertido en aventureros en primer lugar, simplemente se habrían quedado en la ciudad. Laevin lo entendió claramente, podría estar produciéndose una división. Pero incluso con esa conciencia, decidió no decir nada. ¿La misma configuración de siempre?, le preguntó a Gauss. Sí. Está bien, echaré un vistazo. Capítulo 56, Mina abandonada. Sala del gremio de aventureros. Mientras los demás escogían una misión, Gauss dejó que sus ojos vagaran por el salón. Se dio cuenta, definitivamente había más gente últimamente. Muchas caras nuevas. Y no fueron solo los aventureros novatos. Lo que realmente destacó fue el aumento de profesionales, aquellos que tenían el rango suficiente para acceder al segundo piso. ¿El aumento de misiones en Greyrock estaba atrayendo a aventureros de otros lugares? No es de extrañar, la verdad. Greyrock se encontraba justo al lado del bosque de Jade, un lugar que fácilmente podría llamarse un imperio monstruoso. Gauss ya había oído hablar de ello a los habitantes del pueblo. El bosque de Jade era básicamente la barrera entre el reino de Carlos y los territorios no humanos del sur. En lo profundo del bosque, encontrarías todo tipo de monstruos aterradores, dragones verdes, hombres lagarto, gárgolas, ogros, minotauros, wyverns, hidras, la lista continuaba. Originalmente, Greyrock era solo un pequeño puesto de avanzada en la linde del bosque. Mucho tiempo después se convirtió en un pueblo.
pero hasta donde Gauss sabía, el bosque había estado relativamente tranquilo durante años. Al menos, no había habido ningún conflicto a gran escala en la memoria reciente. Volvió a concentrarse. Los demás ya se habían embarcado en una misión. Este se ve sólido. ¿Qué opinan? Despeja una tribu de kobolds que se esconde en una mina abandonada. Tamaño estimado del grupo, 20. En comparación con los goblins, los antiguos compañeros de Gauss, los kobolds eran posiblemente incluso más débiles. Eran pequeños humanoides reptiles y escamosos que vivían en cuevas. Ponían huevos, adoraban a los dragones y se enorgullecían de servirles como secuaces. Incluso afirmaban tener una gota de sangre de dragón en ellos. Los kobolds no eran muy buenos en combate, pero eran excelentes excavadores y constructores. Les encantaba expandir y remodelar cualquier cueva que encontraban, convirtiéndola en una acogedora guarida. Sin embargo, en combate no representaban una gran amenaza. La mayoría no sobrevivía ni a los 10 años. Dependían de su número, lo que a menudo le salía muy mal. Gauss no tuvo problemas con la misión. Los kobolds eran bajos, quizá de 1,20 m, y no representaban un gran desafío en una pelea directa. Lo único a tener en cuenta eran sus trampas. Pero su equipo contaba con Meva, especialista en trampas y mecanismos, y con el propio Gauss, quien había estado aprendiendo discretamente de ella. Además, su mano mágica era perfecta para explorar zonas peligrosas desde una distancia segura. Probablemente esa fue la razón por la que el equipo eligió esta misión en primer lugar. Con la misión finalizada, todos se dividieron para descansar y prepararse. Se reagruparon en la puerta occidental poco después. Con más misiones para elegir, ahora podían priorizar trabajos más cercanos para reducir la fatiga del viaje. Este estaba a solo unas horas de distancia. El sitio era una antigua mina al oeste de Greyrock, abandonada hace años después de que los recursos se agotaron. El trabajo había sido publicado directamente por el gremio. Regularmente emitían solicitudes para eliminar monstruos, incluso en lugares deshabitados. Qué lástima que esté abandonado. Conociendo a los kobolds, probablemente escondieron un montón de cosas brillantes, suspiró Daphne. Si así fuera, no lo estaríamos haciendo. Alguien más ya lo habría arrebatado, respondió Laevin con una risita. No se equivocaba. En el mundo de las aventuras de bajo nivel, las misiones con grandes recompensas desaparecían rápidamente. Algunos grupos más grandes incluso pagaban a la gente para que se quedara en el gremio y consiguiera los mejores trabajos en cuanto aparecían. Lo que sobraba no solía pagar mucho, o al menos eso parecía a primera vista. Buen punto. Después de unas horas de caminata, llegaron a su destino, una mina tan antigua que ya ni siquiera tenía nombre. Era poco más del mediodía. El lugar estaba completamente desierto y extrañamente silencioso. Las malas hierbas, tan altas como sus cinturas, se mecían suavemente a lo largo del camino. La entrada principal del túnel estaba parcialmente derrumbada. Vigas de madera podridas estaban esparcidas por el suelo. El agua verde pálido goteaba desde arriba. El goteo, goteo, goteo resonó incluso desde la distancia. Sí. Este es el lugar. Gauss notó algo de tierra y piedras recién excavadas cerca de la entrada. Como no había nadie viviendo cerca, solo había un grupo que podría haber estado cavando recientemente. Los kobolds. Allá donde iban, transformaban las cuevas en pequeñas y extrañas guaridas. Después de reunir algo de información, el equipo decidió no apresurarse. En lugar de eso, se alejaron un poco, acamparon, tomaron comida y descansaron. Este trabajo era diferente para Gauss.
A diferencia de sus anteriores, este implicaba pasar a la clandestinidad para la batalla. En comparación con un espacio abierto y salvaje, una mina oscura y claustrofóbica era mucho más riesgosa. Poco oxígeno, derrumbes, mala visibilidad, pérdidas, todo era parte del destino. Incluso si los kobolds no eran tan fuertes, todo el equipo se mantuvo alerta. Un aventurero descuidado no duraría mucho en este negocio. Una vez que se recuperaron, Meva y Gauss tomaron la iniciativa para explorar la cueva. Antes de entrar, Meva los roció a ambos con supresores de olor, ayudaría a enmascarar su olor y mantenerlos ocultos por más tiempo en espacios reducidos. Gauss se lanzó una armadura de mago antes de entrar. No lo lanzó sobre Meva por dos razones. No tenía suficiente maná para 2 lanzamientos. Aún no dominaba la técnica de lanzarlo sobre otros, era mucho más difícil que lanzarlo sobre uno mismo. Goteo, goteo, goteo. Dentro de la cueva reinaba la oscuridad total. Apenas había luz para distinguir las siluetas cercanas. Afortunadamente, el mapa interno de Gauss registró todo lo que sucedía a su alrededor mientras se movía. No se perdería. Además, con su agilidad de 6, no tenía problema en seguirle el ritmo a Meva. Los dos se movieron lenta y cuidadosamente. Los túneles serpenteaban. Un hedor penetrante y almizclado impregnaba el aire, el característico olor a kobold. Olía a cordero quemado y podrido, mezclado con azufre y óxido. Inmediatamente después de que entraron, Meva activó una habilidad de detección. Pero el hedor intensificado perturbaba sus sentidos, por lo que tuvo que detenerse de vez en cuando para estabilizarse. Juntos, exploraron más profundamente, con Gauss usando mano de mago para buscar trampas y rarezas en el camino. Después de casi media hora de movimientos cautelosos, finalmente salieron de la cueva, Meva pálida y un poco mareada. Sí, definitivamente eran kobolds, informó Gauss. Unos 20 adultos y algunos pequeños también. Están armados con dagas, picos y algunas armas de madera. No tienen equipo de combate a distancia, pero han preparado algunas entradas con trampas. El aire circula en el interior, por lo que probablemente haya 1 o 2 conductos ocultos. El sistema de túneles es muy tortuoso. Es fácil perderse si no se presta atención. Eres increíble, Meva, sonrió Doyle, genuinamente impresionado. No, todo esto fue obra de Gauss, dijo Meva, sacudiendo la cabeza mientras lo miraba. No solo se había encargado de revisar todas las trampas con mano mágica, sino que también la había guiado. Sin él, ella habría estado dando tumbos en la oscuridad quién sabe cuánto tiempo. Recordó su afirmación de que tenía un sentido natural de la orientación. Había algo en ello que la molestaba y tal vez la ponía un poco celosa. Sinceramente, él se sentía más pícaro que ella. Capítulo 57, Guarida de los kobolds. El grupo intercambió algunas piezas finales de información en voz baja fuera de la cueva, haciendo una última comprobación de sus armas y equipo antes de partir. Una vez confirmado todo, ingresaron a la cueva uno a uno, manteniendo la formación. Normalmente, la vanguardia debería ser Laevin, el escudero del equipo. Pero debido a lo estrecho, oscuro y sinuoso de los túneles de la mina, esa responsabilidad recayó en Gauss y Meva, quienes habían explorado la cueva antes. Y como Gauss tenía un mapa mental que revelaba el terreno, podía navegar con precisión incluso en la oscuridad total. Gracias a su armadura de mago activa y al hecho de que sus enemigos eran kobolds, que individualmente representaban una amenaza mínima, no había mucha preocupación de que lo concentraran y lo mataran en la primera oleada. De ahí la visión bastante extraña de un mago liderando el equipo. Meva originalmente había querido tomar el mando, pero sabiendo que Gauss parecía incluso más familiarizado con el diseño de la cueva que ella, cedió sin discutir.
Todos avanzaban en silencio, procurando mantener el paso ligero. Su ritmo era lento para evitar ruidos innecesarios. Afortunadamente, con Gauss a la cabeza, había poco riesgo de tomar un camino equivocado. Pronto llegaron a una bifurcación que conducía a las habitaciones de los kobolds. A diferencia de los túneles mineros de tamaño humano, los caminos excavados por los kobolds eran estrechos y angostos. Incluso el corredor principal apenas alcanzaba los 1,7 metros de altura, mientras que los pasadizos ramificados solo tenían entre 1,2 y 1,4 metros, lo que obligaba a los humanos de tamaño promedio a agacharse o incluso a arrastrarse. Estos pasajes laterales conducían a varias habitaciones tipo nido. Debido a que este grupo de kobolds había migrado recientemente y era más pequeño que una tribu de tamaño completo, su área de vivienda solo incluía una cámara central utilizada para habitación e incubación de huevos, una zona de minería / diagonal trabajo que también funcionaba como vertedero y algunos túneles trampa sin salida. Gauss hizo una señal con la mano, luego se agachó y entró en el túnel principal de los kobolds. Estaba tan estrecho que incluso darse la vuelta era difícil. Mientras avanzaba, utilizó mano de mago para explorar el camino, por si acaso alguna criatura con cabeza de lagarto decidía salir de un túnel lateral sin previo aviso. Gracias a que su estadística de agilidad aumentó de 5 a 6, a Gauss le resultó relativamente fácil arrastrarse y maniobrar. No fue así para los demás. Moverse por la estrecha cueva fue claramente una lucha, sobre todo para el alto y corpulento Laevin. El espacio se sentía sofocante. Por suerte, Laevin se había cambiado a un broquel más pequeño antes de partir. Si hubiera traído su escudo de tamaño normal, habría sido más que incómodo, imposible. El grupo avanzó lentamente, con paso suave. Al pasar junto a la zona de excavación, se oían los tenues sonidos de la minería, tintineo, tintineo. Aunque la veta de mineral había sido abandonada hacía mucho tiempo, los kobolds eran conocidos por su asombrosa capacidad para recuperar los últimos rastros de minerales valiosos. Gauss no se detuvo. Los condujo con cuidado más allá de la entrada a la zona de excavación, hacia su verdadero objetivo, la sala principal de los kobolds. Este espacio central era una caverna natural, ligeramente modificada por los kobolds. Tenía una altura de 3 a 4 metros y abarcaba más de 100 metros cuadrados. Con un respiradero vertical y algo de iluminación, era un lugar mucho mejor para la batalla que los estrechos túneles mineros. El equipo evitó cuidadosamente las trampas y cables trampa en el camino. Finalmente, llegaron al último túnel antes de la cámara principal. A partir de ahí, tuvieron que arrastrarse boca abajo. Después de un breve descanso, Gauss se puso a 4 patas y abrió el camino. Dedicó un breve segundo de simpatía a Laevin y luego centró su atención hacia adelante. El camino a seguir requería absoluta precaución. Su varita de hueso blanco ya había llegado a su mano sin que él se diera cuenta. Si Mano de Mago percibía algo más adelante, estaba listo para lanzar un hechizo de inmediato. Afortunadamente, llegaron al borde del salón principal sin incidentes. Esto tenía sentido, la mayoría de los kobolds estaban trabajando en la zona minera en ese momento. No era hora punta. Gauss salió primero del túnel e hizo espacio para que los demás pudieran salir detrás de él. Apoyándose contra la pared, observó el diseño del salón principal de los kobolds. Era incluso más espacioso de lo esperado. En el centro había un conducto de ventilación vertical. Cerca había una hoguera, donde 2 kobolds estaban sentados, usando rudimentarios cuchillos de piedra para descuartizar lo que parecía una rata. Junto a sus sucias garras había ollas de barro rotas llenas de agua y un pequeño montón de raíces y hongos embarrados, probablemente para cocinar. Junto a la hoguera se alzaba una estatua tosca y toscamente pintada, más parecida a un bloque de piedra tallada que a una escultura propiamente dicha. Tenía un vago parecido con un dragón o algún otro reptil grande.
Alrededor de los bordes de la cueva había pilas de piedras y pozos excavados poco profundos, probablemente utilizados como áreas para dormir. Gauss examinó rápidamente la cámara, contando 9 kobolds adultos y 7 u 8 crías. El resto se encontraba en la zona minera. Mientras él observaba, el resto del equipo apareció silenciosamente detrás de él, guardando completo silencio. El fogón y el respiradero iluminaban el centro de la cámara, pero las zonas exteriores estaban en penumbra, perfectas para su infiltración. Ningún kobold los había notado aún. De repente. Ra, ra, ra. Uno de los kobolds junto al fogón pareció olfatear el aire con sospecha y dejó escapar un gruñido confuso a su compañero. Ra, ra. Ambos se pusieron de pie, alerta y escaneando la habitación. Gauss intercambió una mirada con sus compañeros de equipo, todos estaban listos. Los 2 kobolds se encontraban uno al lado del otro. Gauss les apuntó con su varita. El misil mágico que surgió de su maná se iluminó en su mente, y su maná surgió hacia adelante, fluyendo hacia la varita. La varita brilló débilmente mientras un orbe azul de energía comenzó a formarse en su punta. MMM. Los 2 kobolds, chefs, notaron inmediatamente el brillo. Pero antes de que pudieran reaccionar. Auge. El misil explotó, iluminando toda la cueva y dando inicio oficialmente a la batalla. Capítulo 58. Rasgo racial. Auge. El brillante proyectil mágico azul atravesó el pecho del primer kobold en el instante de su disparo, limpio, brutal. Continuó con su impulso, impactando al segundo kobold, más delgado, que se encontraba detrás. ¡Bam! El pobre animal salió volando varios metros, gritando al pasar. La sangre y las vísceras salpicaron el suelo de piedra. Kobold asesinado por 2. Total de monstruos asesinados, 52. Nuevo título obtenido, Cazador de Kobolds. Este título mejorará a medida que aumenten las muertes. Efecto del título actual, falsa presencia dracónica. Al imitar el rugido de un dragón, infliges daño mental leve a los kobolds, lo que reduce su fuerza y moral de combate. Efecto actual, menos 10%. Cuando los cuerpos cayeron al suelo, el sistema de Gauss se iluminó de nuevo. Su bestiario de aventurero marcó una nueva entrada, kobolds oficialmente registrados. Tipos de monstruos recolectados, 3/5, duende, limo, esqueleto, necrófago de agua, kobold. Desencadenando la extracción de rasgos raciales. Extraído, rasgo aleatorio de goblin, estómago de disolución rápida. Rasgo adaptado a la fisiología humana. Nuevo rasgo adquirido, digestión rápida, nivel I. Digestión rápida, aumenta ligeramente la resistencia y la recuperación de maná después de comer. Nota, este rasgo aumenta con el número de goblins eliminados. Matar más mejorará sus efectos. La siguiente extracción de rasgos se desbloquea con 20 tipos de monstruos. Gauss leyó el nuevo mensaje y se sintió sorprendentemente complacido. ¿Un rasgo de duende? Al principio, se mostró escéptico. Pero después de pensarlo bien, su corazón empezó a acelerarse. ¿Recuperación rápida? ¿Para la resistencia y el maná? Sí, por favor. Su entrenamiento con armas y hechizos consumía mucho a ambos y esperar a que se recuperaran era un gran obstáculo para su progreso. Si pudiera acelerarlo, aunque fuera un poco, marcaría una gran diferencia. Y como el rasgo podía evolucionar con más goblins muertos, esto era solo el principio. Mejor aún, se dio cuenta de algo importante, este rasgo tenía sinergia con su recién adquirida armadura de mago, un hechizo central en el que estaba apostando fuerte. ¿Qué pasaría si creara un bucle?
Lanzar armadura de mago, comer un objeto restaurador, digerir rápidamente, restaurar maná, volver a lanzar armadura de mago si está rota, repetir. Como una torreta mágica andante con defensas autosuficientes. Claro, eso era solo teoría. Requeriría más poder, mejores rasgos y hechizos más potentes. Pero el potencial. Masivo. Volvió al presente. Todo ese pensamiento solo había durado unos segundos. Los dos cadáveres de kobold todavía se retorcían en el suelo. Desde lo más profundo de la caverna, los gritos de los kobolds resonaron por todo el salón. Ra. Ra. Pequeñas figuras reptilianas aparecieron de repente, empuñando armas rudimentarias y chillando de pánico. Sus cuerpos escamosos, parecidos a los de un lagarto, se estremecieron al enfrentarse a los intrusos. Eran cobardes por naturaleza, pero no estúpidos. Sus amigos estaban muertos. Eso significaba una cosa: luchar o morir. No dejen a nadie con vida, gritó alguien del grupo de Gauss. Aún eufóricos tras el tenso avance a través de los estrechos túneles, todo el equipo cargó como una ola que se estrella contra el campamento de los kobolds. Comparados con los insignificantes kobolds, eran gigantes, monstruos con armadura y empuñando acero. Fue una masacre. Las espadas de los kobolds se estrellaron contra los escudos. Las espadas atravesaron las escamas. La sangre se derramó rápidamente sobre el suelo de tierra. Gauss se unió a la pelea, con su estoque destellando mientras acababa con otro kobold. Entonces notó algo, un movimiento en una cornisa rocosa. En un rincón oscuro sobre la caverna principal, destacaba un kobold encorvado y anciano. Más bajo que los demás, sostenía un bastón torcido, y algo brillaba rojo dentro de su garganta. Flanco izquierdo, cuidado, gritó Gauss. Justo a tiempo. El viejo kobold abrió la boca y, ¡zas!, una bola de fuego salió disparada como un lanzallamas. ¡Fu! La bola de fuego voló hacia la fiesta. Pero la advertencia de Gauss lo salvó. Todos se zambulleron fuera de la zona de explosión justo a tiempo. Auge. Chispas y humo explotaron como fuegos artificiales. Eso había estado cerca. El viejo kobold se desplomó, visiblemente agotado. Su piel, ya arrugada, se tornó aún más gris por el agotamiento. Lanzador, murmuró Gauss, pero luego negó con la cabeza. No hay rastro de magia. No es un lanzador de conjuros. ¿Solo una mutación? Su garganta se hinchó de nuevo. Más calor se acumuló en su interior. Gauss no iba a esperar a una segunda ronda. Invocó la mano del mago al instante y envió la fuerza invisible hacia adelante. Directamente a la cara del kobold. GKK. La presión en su hocico interrumpió la carga. Pero el incendio que se estaba produciendo en el interior no pudo detenerse. Sus ojos se abrieron de par en par con horror. ¡Boom! La garganta del kobold explotó hacia adentro y las llamas brotaron de su propio cuerpo como si fuera una bomba que había explotado. El cadáver sin cabeza cayó de la cornisa con un ruido sordo y espantoso. Sus ojos sin vida aún abiertos, como si preguntaran, ¿cómo morí ante mi propio ataque? Capítulo 59, Desafío de nivel. El viejo kobold murió tan rápido que nadie en el grupo se dio cuenta de lo que había sucedido antes de que explotara. Pero pensándolo bien, la mayoría de ellos pensaron que probablemente era obra de Gauss. No entendían exactamente cómo, pero cuando ocurría algo extraño o mágico, asumir que era el mago del grupo lo que ocurría era generalmente una apuesta segura. Amenaza neutralizada, exhaló Gauss. Otro peligro oculto resuelto, sin heridos. Su mirada se dirigió a los kobolds restantes.
Temblando violentamente, los demás estaban claramente aterrorizados por la repentina y explosiva muerte del anciano. Uno incluso se arrodilló y comenzó a inclinarse frenéticamente en dirección al tosco ídolo del dragón, como si creyera que la muerte del anciano era un castigo divino. Sin una fuerza abrumadora ni un líder fuerte, estos kobolds son un caos desorganizado, pensó Gauss. Lo más difícil es entrar aquí. Tardó una eternidad. Según información de Meva, esta guarida de kobolds era en realidad una de las más sencillas. Muchas guaridas de kobolds antiguas y consolidadas eran extensos laberintos subterráneos. Algunas eran tan complejas que los aventureros novatos abandonaban las misiones a medias, aterrorizados de perderse y morir en la oscuridad. Incluso la voladura de entradas rara vez conseguía más que colapsar algunos túneles poco profundos. Los kobolds más profundos permanecían intactos. Por eso, solo con llegar al salón central ya habían cumplido más de la mitad de la misión. Gauss volvió a centrarse. Los kobolds adultos que habían quedado atrás temblaban visiblemente y se preparaban para correr. Pero él no sentía lástima. Esta mina podría haber estado abandonada, pero la tierra seguía perteneciendo al reino de Carlos. Estos kobolds eran invasores, y dejarlos sin control significaba que más monstruos se multiplicarían e invadirían los asentamientos humanos. Precisamente por eso el gremio de aventureros emitía regularmente misiones de exterminio, incluso en zonas deshabitadas. El propio reino acababa financiando esas misiones. Asimismo, los humanos que se aventuraban en el bosque Esmeralda solían enfrentarse a represalias de los monstruos que allí se encontraban. Por eso, solo los profesionales con licencia podían adentrarse en las zonas de monstruos. Purgarlos. Gauss no dudó. Su estoque se movía con precisión quirúrgica. SHLK. Una estocada limpia atravesó la garganta de un kobold. Su cuerpo escamoso se desplomó, retorciéndose. Su agilidad mejorada hacía que todo fuera más preciso y rápido. Ya ni siquiera necesitaba apuntar. Barra oblicua. Puñalada. Kobold asesinado por 1. Total de monstruos asesinados, 55. 1 a 1, los kobolds adultos cayeron. Cuando el último de ellos murió, los ojos del grupo se posaron en los cachorros de kobold restantes, apenas altos hasta las rodillas y con cabezas de gran tamaño. Gauss dudó un momento y luego. Swiss. Swiss. Una serie de rápidos cortes terminaron sus gritos antes de que comenzaran. No aparecieron notificaciones de muerte. Echó un vistazo a su estado. Todavía 55. Al parecer, matar crías de kobold no contaba. Probablemente porque no eran aptas para el combate. Aún así, no se arrepentía. Sin piedad para los monstruos. Sin cabos sueltos, se recordó. ¿Quién sabía cuántos crecerían y se convertirían en una nueva generación de invasores? No mucho después, unos pasos rápidos resonaron desde el túnel de entrada. Claramente, la conmoción en la sala había alcanzado a los kobolds mineros. Ahora regresaban a toda prisa. Pero el grupo de Gauss actuó demasiado rápido. El primer kobold irrumpió en la habitación con un pico de minero, pero se quedó congelado a mitad de paso al ver la carnicería. No estaba solo. Más kobolds entraron tras él, y uno a uno, se detuvieron, atónitos. Sus ojos, abiertos como platos, se clavaron en los restos masacrados de su tribu. Estaban cavando en la casa de al lado, y cuando regresaron encontraron su casa destruida. RAH. 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 La conmoción no duró mucho. Los recién llegados rugieron de rabia. Sus colas, parecidas a las de un lagarto, golpeaban el suelo al unísono, no solo por agitación, sino para levantar la moral.
No eran guardias enfermizos, eran trabajadores, sí, pero jóvenes y fuertes. Su deseo de luchar los ardía. Pero, la rabia no fue suficiente. Minutos después, Gauss limpió la sangre de su estoque con una tira de tela. Gracias a la armadura de mago, no había sufrido ni un rasguño. Algunos ataques lo habían raspado, sí, pero el hechizo lo absorbió todo. El resistente blindaje de la armadura aún se mantenía firme, envolviéndolo en una seguridad invisible. Le proporcionaba verdadera tranquilidad. Total de monstruos asesinados, 59. Los kobolds no podían vencer a la humanidad solo con rabia. En la vida real, las subidas de tensión nerviosa no se manifiestan mágicamente solo porque estás enojado. ¡Uf! Agotador. El resto del grupo se recostó contra la pared, recuperando el aliento. La batalla en sí no había sido especialmente peligrosa, salvo por el ataque de fuego del viejo kobold, pero arrastrarse por esos túneles bajos antes de la batalla los había dejado exhaustos. Terminada la pelea, llegó el momento de saquear. A los kobolds les encantaba acumular tesoros, lo cual solía ser pura basura. Gauss ignoraba el montón de trastos brillantes. Meva los revisaba, tenía buen ojo para los objetos de valor. En lugar de eso, caminó hacia la plataforma rocosa elevada donde había estado el anciano kobold que escupía fuego. Con un movimiento de su mano de mago, tiró el cadáver carbonizado hasta el nivel del suelo. Ruido sordo. Fue un golpe duro. Gauss se agachó junto a él, curioso. Recuperó la cabeza del lagarto de donde había rodado y la colocó cerca del cuerpo. El cuello estaba hecho un desastre, completamente destrozado, pero las escamas que lo rodeaban eran más oscuras que el resto. Más gruesas, más mutadas. El cuerpo de este anciano kobold podría tener algún valor, dijo una voz a su lado. Era Laevin, que se acercaba sigilosamente. ¿Ese era considerado un monstruo de desafío?, preguntó Gauss, intrigado. Los índices de desafío eran equivalentes monstruosos a los rangos de aventurero, y se usaban para indicar el nivel de amenaza de los enemigos no humanos. Si este kobold contaba como un verdadero enemigo de nivel CR, significaba que tenía un poder muy superior al de las bestias normales. Capítulo 60. Reflexiones finales. No, definitivamente no, rió Laevin. Si hubiera sido un kobold de desafío, incluso de nivel 1, no habríamos podido esquivar esa bola de fuego. Gauss sintió una punzada de decepción. Realmente pensó que había derribado algo más fuerte, algo digno de una clasificación de monstruo adecuada. Pero pensándolo bien, el bestiario también incluía a ese kobold anciano como uno normal. Así que, claramente, no había cruzado esa línea. Ya nos hemos topado con monstruos así antes, continuó Laevin. Tienen habilidades menores para lanzar hechizos. Normalmente solo usan objetos mágicos o dependen de órganos mutados. Son molestos, sí, pero no imposibles de combatir. Su fuerza podía estar muy por debajo de la de Gauss ahora, pero en términos de experiencia de campo, Laevin todavía estaba muy por delante y estaba feliz de compartirla. Además, pasar esta información no tan rara a cambio de la buena voluntad de un futuro mago profesional. Un trato obvio. Tiene sentido. Gauss asintió, pensativo. Con razón no había sentido magia alguna, solo una repentina liberación física. Ese kobold anciano probablemente exhalaba fuego con algún tipo de glándula mutada. Y a juzgar por su visible envejecimiento tras el ataque, la tensión debía de ser enorme. La magia realmente era una fuerza aterradora. Incluso un kobold, con solo una burda imitación de un hechizo, podría representar una seria amenaza para un grupo si atacara en el momento adecuado. Pero Gauss también recordó algo más: los lanzadores de hechizos eran frágiles.
Si dejabas que los enemigos se acercaran, estabas acabado. Ese kobold anciano cayó de un golpe certero. Honestamente, probablemente murió incluso más rápido que sus congéneres. Todo lo que Gauss había hecho era alterar su sincronización con mano de mago, y se cocinó vivo. Me alegro de no ser ese tipo de lanzador. Ver a un compañero lanzador morir tan lastimosamente solo reafirmó la certeza de Gauss: la supervivencia es lo primero. No importaba lo fuerte que fueras, si morías, eras inútil. Una vez que el grupo terminó de saquear el salón central y confirmó que no había sobrevivientes kobold escondidos en las habitaciones adyacentes, comenzaron el lento y doloroso regreso. Aproximadamente 10 minutos después. Luz del sol. Unos rayos de sol cálido se derramaban sobre sus rostros, haciendo que todos entrecerraran los ojos instintivamente después de tanto tiempo en la oscuridad. Por fin afuera, murmuró alguien. Incluso las ruinas abandonadas y misteriosas de la mina parecían un lugar de vacaciones en comparación con los estrechos y sofocantes túneles de los kobolds. Debe haber algo en lo más profundo del cerebro humano que detesta los lugares estrechos y subterráneos. Nadie lo había dicho antes, pero todos habían sentido la presión de esa oscuridad claustrofóbica. Tras un breve descanso en su campamento improvisado, alzaron la vista hacia el sol. Aún había mucha luz. Es hora de iniciar la caminata de regreso a Grey Rock Town. Es mejor no acampar en la naturaleza si puedes evitarlo. Acampar significaba hacer fogatas, hacer turnos de guardia y lidiar con peligros impredecibles. Gauss miró el carro lleno, curioso por saber cuánto podrían vender por todo ese botín. Las habilidades de combate de los kobolds eran lo que fueran, pero sus habilidades para acumular basura. De primera. Su base estaba repleta de objetos raros. Ni siquiera Meva sabía el valor de algunos. Al final, les dijo que se llevaran todo lo que no estuviera clavado. También tenían el cadáver del anciano kobold mutado ocupando una buena parte del espacio del carro. Esa era una de las razones por las que se apresuraban a regresar. Si lo dejaban toda la noche, empezaría a oler mal. Al final lograron regresar antes del anochecer. Al llegar al pueblo, los guardias de la puerta los detuvieron y examinaron minuciosamente su botín. Tras confirmar sus identidades, les permitieron pasar. Primera parada, como siempre, el gremio de aventureros. 80 de cobre por kobold adulto. 40 de cobre por joven. Total, 20 de plata. Por favor, verifique la cantidad. Después de entregar los elementos de prueba de muerte, la recepcionista les entregó el pago de la misión. Gauss se inclinó, curioso por mirar detrás del mostrador. Desafortunadamente, el escritorio bloqueó todo. Siempre parecía que el personal del gremio hacía algo en negro, algún tipo de control. Cuando los materiales no valían nada, la recepcionista los guardaba. Pero si alguno tenía valor, reaparecía junto con el dinero. ¿Es magia?, se preguntó Gauss. La mayoría de las cosas que no tenían sentido lógico en este mundo estaban ligadas a la magia de alguna manera. Pero incluso concentrándose con fuerza, no percibió ninguna energía mágica durante el proceso de verificación. O bien aún no era lo suficientemente hábil, o algo más estaba en juego. Con la recompensa en la mano, se alejaron del mostrador. Laevin inmediatamente comenzó a dividir las ganancias. Gauss recibió 5 monedas de plata, notablemente más que los demás. Pero nadie se opuso. Si no hubiera sido por la rapidez de pensamiento de Gauss y su eliminación del kobold que escupe fuego, las cosas podrían haber resultado muy diferentes. La fiesta del búho nocturno siempre se había basado en el mérito. Quien más se esforzaba, más dinero ganaba. Gauss no fingió negarse. Simplemente les dio las gracias y se guardó la plata en el bolsillo.
A continuación, descargar el resto del carro de basura. Ustedes sí que se tomaron su tiempo. Doyle, que estaba afuera custodiando el botín, se quejó cuando regresaron. Démonos prisa y vendamos esta porquería. Me muero de hambre. Aparte de un poco de comida racionada durante el descanso del mediodía, nadie había comido desde ayer. Ahora que lo mencionaba, Gauss también lo sentía, su estómago rugía más fuerte que de costumbre. Se frotó el vientre. ¿Siempre tuvo tanta hambre? Entonces recordó, recientemente había adquirido el rasgo racial, digestión rápida. Vaya. Esa podría ser la causa. No todos son ventajas, ¿eh? ¿Y si termino convirtiéndome en un pozo sin fondo?, pensó Gauss con pavor. Si mis gastos en comida aumentan, mi coeficiente de Engel se disparará. Instintivamente, buscó su bolso y le dio una palmadita protectora. Apenas había empezado a ahorrar un poco. Su espada casi parecía moverse a su costado. En ese momento, Gauss tuvo un pensamiento peligroso. Quizás sea hora de visitar a unos viejos amigos, ya sabes, los de piel verde. Mejorar la digestión, ganar algo de dinero, 2 pájaros de un tiro. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Utomidueña. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchitebokch 01. Isk Sayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián Humberto Martínez Abarca. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Fanfex. Jonathan Fernando Diego Morales. El Siugu. Pato-Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fosrandom 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike, CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me-encanta-dormir, 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Senquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Om. Diego Vázquez Montesa. Luis Fernando. Saico. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque.
Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliath Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Engels Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Ian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Jestir. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. King Moimon. Brandon Niño Edgar número 21. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.